tal, jóvenes? Tengan un excelente día. Pues bien, soy el profesor Gilberto Reyes Calves y el tema del día de hoy vamos a hablar un poco sobre los polímeros. Bien, entre los compuestos de la química orgánica tenemos una gran infinidad de compuestos. Hemos visto que hay muchas familias de compuestos, ¿verdad? Y dentro de ellos tenemos a los gigantes de la química orgánica. Estos son moléculas, ¿verdad? Muy grandes, de un alto peso molecular. Pero, ¿qué son entonces los polímeros, verdad? La acepción más habitual del término hace mención a un compuesto. Y sí, ciertamente son compuestos. Hay sintéticos, naturales o químicos, que se crea a través de un fenómeno conocido como polimerización, a partir de las repeticiones de unidades estructurales. Bueno, aquí vemos la figura, vemos que son moléculas bastante grandes y precisamente, ¿verdad? Los polímeros son los gigantes de los compuestos orgánicos. Vemos aquí un modelito, ¿verdad? Si nosotros lo comparamos con esta ilustración, sería que los polímeros vienen siendo los gigantes dinosaurios. ¿Y cómo se forman? Bueno, las unidades básicas de un polímero se llaman monómeros. Es como si nosotros fuéramos añadiendo las pequeñas piezas llamadas monómeros en cadenas grandes, las fuéramos uniendo y se fueran formando una estructura mucho más grande. Haciendo alusión a esto, lo puedo comparar como si nosotros estuviéramos uniendo vagones en un tren. Cada vagón viene a ser un monómero, y si nosotros vamos juntando cada vagón en el tren, se va haciendo el tren mucho más grande, mucho más gigante, mucho más largo, con mayor peso, y entonces viene formando lo que llamamos polímeros, ¿verdad? Con esta ilustración podemos entonces comparar a un polímero. ¿Cómo se clasifican los polímeros? Tenemos dos tipos principalmente. Pueden encontrar ustedes en la literatura quizá otras variantes de esta clasificación, pero en esencia es lo mismo. Tenemos entonces polímeros que son de origen natural, como la celulosa, el almidón, dentro de otros. Y tenemos a los polímeros sintéticos, es decir, aquellos que son de alguna manera sintetizados en los laboratorios por procesos industriales. Y entonces dentro de estos polímeros sintéticos encontramos a los plásticos, que a su vez se dividen en termoplásticos como el polietileno, y a los termoestables como la baquelita. También tenemos dentro de los polímeros sintéticos las fibras como el nylon, el tergal, y los elastómeros como el neopreno. Vamos a ir viendo cada uno de ellos más adelante, pero lo principal es que nosotros, ¿verdad?, recordemos esta clasificación. Las dos grandes ramas serían naturales y sintéticos. Bueno, podemos decir entonces que los polímeros son macromoléculas, como ya lo vimos. Macro significa grande, gigante, que se forman con la vinculación de otras clases de moléculas denominadas monómeros, ¿verdad? Lo hice la alusión hace rato, que cada monómero es como un vagón de un tren. El tren sería el polímero y cada vagón es un monómero. La síntesis de los polímeros se produce por una reacción provocada por sus monómeros, que se denomina, como ya mencionábamos también, el fenómeno de la polimerización. Y entonces se van formando esas moléculas gigantes. Dentro de esta misma clasificación encontramos entonces a los polímeros naturales. Como su nombre lo indica, quien se encarga de fabricar a estas sustancias pues es la misma naturaleza. Ejemplo de ello tenemos como la molécula del ADN, nuestro ADN. Nosotros todos los seres vivos, ¿verdad?, vimos en biología que tenemos moléculas de ADN en nuestras células. También están las proteínas, también está la quitina. La quitina es una proteína de origen estructural, ¿verdad?, que se encuentra en las plantas. Hay combinación de proteínas con carbohidratos también, que eso también es otra
forma de que se encuentran los polímeros. La polimerización puede desarrollarse como una reacción en cadena a través de diversos pasos o etapas, según el mecanismo empleado en cada proceso. Por otra parte, es posible hablar de polimerización, dice, por adición, o sea que hay dos principios básicos de cómo se fabrican, se sintetizan. Es por polimerización por adición y polimerización por condensación. Bueno, los polímeros naturales reúnen, entre otros, ¿verdad?, el almidón que lo encontramos en algunos alimentos. El almidón, a su vez, ¿verdad?, está conformado por moléculas de glucosa. Y también tenemos ejemplo del algodón. El algodón es hecho a partir de celulosa, cuya monómero también es la glucosa. Entonces aquí vemos que los monómeros, como la glucosa, pueden formar diferentes variantes para formar polímeros que vienen siendo diferentes uno a otro. La diferencia entre ambos es la forma en que los monómeros se encuentran dispuestos. Claro, la estructura, como si fuera un rompecabezas, forman diferentes estructuras, ¿verdad?, dentro del polímero. Estos polímeros naturales de destacada importancia son, bueno, tenemos a las proteínas, y sabemos nosotros que las proteínas forman infinidad de estructuras en los seres vivos, incluyendo el hombre, cuyo monómero son los aminoácidos, ¿verdad? Cada polímero tiene diferentes monómeros, o tiene monómeros parecidos o una combinación de unos con otros, y las estructuras van variando para formar a los diferentes polímeros. Bueno, entre los polímeros naturales, los que se obtienen del reino vegetal o animal, que más presencia tienen en nuestra vida diaria, se encuentran los siguientes. Bueno, son sustancias que quizás nosotros ya conocíamos, pero lo que no sabíamos era que son polímeros. Ejemplo es el algodón. Nosotros sabemos que el algodón, ¿verdad?, se da en las plantas, en la planta del algodón, que se forma a partir de la celulosa. También está la seda, que tiene un elevado coste en el mercado, ya que se realiza para acometer la confección de tejidos de gran calidad y sofisticación. También tenemos el hule natural, ¿verdad?, que se obtiene a partir de un árbol, el árbol de hule, los árboles de hevea, y que también se emplean con frecuencia en el día a día. También tenemos a la lana, que es el pelo de las ovejas y que se utiliza para darle forma a un sinfín de prendas textiles. Por ejemplo, ¿verdad?, tenemos los suéteres, abrigos que son hechos de lana, ¿verdad?, diferentes tipos de prendas que se pueden hacer. Bueno, hay que mencionar también, ¿verdad?, que en los alimentos que consumimos a diario también se encuentran, ¿verdad?, estructuras poliméricas, ¿verdad?, dentro de los alimentos que son degradados en nuestro cuerpo mediante el proceso de la digestión. Y entonces los polímeros naturales, ¿verdad?, como el almidón, están formadas, más bien dicho, por moléculas, ¿verdad? La molécula de la glucosa. Una glucosa se une a otra glucosa. Cada glucosa es un vagón del tren, un monómero. Se une a otro, se une a otra, y entonces forman una larga cadena, como si fuera un tren gigantesco. Tenemos también otra estructura que es formada por esas glucosas, esos monómeros. Tenemos a la celulosa, y también por ahí está el caucho. El caucho se forma a partir de monómeros del 2-metil-buta-1,3-dieno, el isopreno, y se forman, ¿verdad?, uniéndose esas moléculas, esos monómeros, para formar las estructuras más grandes llamadas polímeros. Tenemos también otro ejemplo, el almidón. Ya lo vimos, el almidón que está formado, ¿verdad?, por moléculas de glucosas gigantescas que hacen cadenas gigantescas. La celulosa, que ya lo vimos, pero también hay un polímero natural muy conocido por nosotros, o quizás ya lo conocen, pero quizás no sabían qué era, que es esa sustancia roja que está en nuestra sangre llamada hemoglobina. La hemoglobina, cuya molécula es toda esta maraña, ¿verdad?,
que está aquí, que es una molécula gigantesca, ¿verdad? Proviene directamente del reino, dice, el reino animal, ¿verdad? La hemoglobina es una estructura también bastante compleja, gigante, y que se encuentra en nuestros glóbulos rojos. Bueno, hablamos de los polímeros naturales, pero también el hombre, ¿verdad?, fue descubriendo nuevas formas de sintetizar polímeros en el laboratorio, y cuando se desarrolla esta tecnología, ¿verdad?, cobra auge esta tecnología. Entonces el humano pues empieza a fabricar un sinfín de sustancias sintéticas a partir de barras poliméricas para darle diferente uso en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces los polímeros hoy en día han sido utilizados en todas las áreas, ¿verdad? Las áreas de la industria de los alimentos, la industria de la construcción, la industria de los automóviles, la tecnología, muebles, decoraciones, la industria textil, etcétera, etcétera. Y entonces todas estas sustancias que ya hoy en día, ¿verdad?, conocemos como el poliéster, el PVC o el nylon, son ejemplos de polímeros sintéticos. Y entonces surge una gran diversidad de productos que se hacen a través de los polímeros sintéticos, como por ejemplo tenemos el famoso PE, el polietileno, que se utiliza, ¿verdad?, en tuberías, persianas, bolsas, botellas, vasos, etc. Tenemos el PP, que es el polipropileno, que se utiliza en alfombras, juguetes, prendas térmicas, salpicaderas, etc. Tenemos también el poliestireno, el PS, poliestireno, que es utilizado también en juguetes, en envases, en aislantes, etc. Y tenemos el caucho sintético, ¿verdad?, para formar o fabricar neumáticos, prendas acuáticas, etc. Cabe mencionar que con ¿verdad?, el desarrollo de la tecnología del caucho sintético se dejó de utilizar también en gran manera el hule natural, y entonces hoy tenemos llantas y neumáticos que en gran mayoría pues son hechos a partir de los cauchos sintéticos. Los plásticos, como nosotros les conocemos, ¿verdad?, pueden quebrarse. Los plásticos pues son todo lo que nosotros llamamos dentro de lo que vimos anteriormente, los polímeros sintéticos. Nosotros los conocemos como plásticos, como el PET, el PE, ¿verdad?, el PP, PS, son los plásticos sintéticos, plásticos que pueden quebrarse, ahora si son sometidos a una presión excesiva. Pero también dentro de las características de estos plásticos es que son elásticos, son capaces de recuperar su apariencia inicial pese a la fuerza aplicada. También hay polímeros que sirven como adhesivos, ya que posibilitan la unión de las superficies de diferentes objetos. Se utiliza en la industria del pegamento, que es ampliamente, ¿verdad?, utilizado en diferentes ámbitos. Entonces los polímeros sintéticos, ¿verdad?, también llamados plásticos, que hay diferentes variedades. Tenemos el polietileno. El polietileno es hecho a partir de moléculas o monómeros de eteno, ¿verdad? Nosotros ya vimos en las clases, ¿verdad?, los alquenos que tienen una doble ligadura entre carbono y carbono. Entonces el polietileno pues está hecho del famoso etileno, el eteno, que cuando se unen todos ellos forman moléculas gigantes, ¿verdad?, que son precisamente los polímeros, es un tipo de polímero. Entonces podemos decir que dentro de los plásticos o polímeros sintéticos, ¿verdad?, se dividen en dos categorías principales. Están los termoplásticos y los termoestables, ya los mencionamos también. Los termoplásticos, entre de esta categoría se encuentran el polietileno-tereftalato, el famoso PET que nosotros conocemos. Está el polietileno de alta densidad, el PEAD, el PEAD.
polietileno de alta densidad, está el policloruro de vinilo, el PVC que nosotros le llamamos, está el poliestireno, PS. Estos conforman a los termoplásticos. Y tenemos también a los termoestables, la otra categoría. Dentro de ellos se encuentran los fenólicos, los poliuretanos y los epóxidos. Bueno, aterrizando ya el tema en sí, ¿verdad? Los polímeros, la importancia que tiene todo este estudio en la ingeniería ambiental. Bueno, ustedes como ingenieros ambientales, pues una de sus misión es precisamente, ¿verdad?, trabajar para minimizar todo este impacto ambiental que hay por las actividades humanas, y precisamente una de las grandes problemas de contaminación en el medio ambiente hoy son la gran acumulación de todo este tipo de contaminantes plásticos que tardan muchísimos años en degradarse. Es uno de los problemas entonces que tienen este tipo de sustancias, los polímeros sintéticos, es la gran durabilidad que tienen. Son resistentes, vimos, ¿verdad? Son termoestables también, son duros, rígidos, elásticos algunos, hay de todo tipo, pero ellos no pueden degradarse en poco tiempo. Es decir, que no, la naturaleza le lleva muchos años para degradarse. A esto aunado también de que la actividad microbiana u otros organismos también no se los pueden comer, los organismos no pueden degradarlos. Entonces, a diferencia de los polímeros naturales, ¿verdad?, que los polímeros naturales, como son de origen orgánico, pues ellos se pueden degradar, ¿verdad? Un ejemplo es la madera tú la dejas en la intemperie, la madera contiene quitina, contiene muchos polisacáridos, pero llegan los hongos, llegan bacterias, la humedad, ¿verdad?, contribuye, y al rato pues se degrada, en algunos meses ya está degradado, mientras que los polímeros sintéticos no pasa lo mismo, ¿verdad? No hay organismos que se lo puedan comer. Inclusive, ¿verdad?, algunos organismos, pájaros, aves, peces, animales acuáticos, ¿verdad?, consumen los plásticos, pero pues obviamente sus aparatos digestivos no los puede degradar. Ellos lo consumen o se lo comen porque lo confunden con insectos o lo confunden con otros organismos como peces, y cuando ellos se los comen pues les ocasiona daño y les puede ocasionar la muerte, o se enferman y se mueren. Ese es un gran problema, ¿verdad?, porque estamos teniendo un impacto no solamente en la acumulación de basura, sino también estamos teniendo un impacto negativo sobre la fauna marina y la fauna terrestre. Entonces, ese es otro problema de los polímeros. Los principales polímeros que existen, ¿verdad?, allá en el ambiente hoy en día, que se han acumulado en gran manera, son los envases, los PETs, plásticos, llantas también, el caucho sintético, bolsas. Por eso, ¿verdad?, hoy en día hay una ley que ya no, en las tiendas, ¿verdad?, ya no te dan bolsas, precisamente para minimizar todo este impacto. Y todo eso, ¿verdad?, los cuales estos productos están dañando y se están acumulando y están ocasionando una gran contaminación. Nosotros vemos hoy en día, ¿verdad?, tanto en nuestras aguas como en el suelo, vemos una gran cantidad, una gran acumulación de basura. Y precisamente eso es uno de los objetivos de ustedes como ingenieros ambientales, el buscar soluciones para minimizar toda esta acumulación y todo este impacto. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, ya existen también soluciones, se han establecido leyes, se han establecido normas para atacar este problema. Sin embargo, todavía falta muchísimo más por hacer, porque pues la solución todavía no se le ha dado, ¿verdad? Sigue mucha acumulación de basura afuera, y todavía nuestros ríos, nuestros suelos, nuestros campos están contaminados. Entonces ustedes como ingenieros ambientales
tienen que profundizar más. Este tema que yo les estoy platicando es solamente una pequeña introducción. Ustedes tienen que investigar más, buscar la política, ¿verdad? La política que de alguna manera norma todo este impacto, las nuevas políticas que se han establecido y también las tecnologías que se han implementado para poder atacar este problema, ¿verdad? Entonces hay mucho ámbito de investigación, hay mucho trabajo que hacer y también existe, en verdad, otra de las alternativas pues es el reciclado. Existen ya organismos, empresas, ¿verdad?, que se dedican a reciclar, a recolectar el PET. Eso de alguna manera pues es un beneficio para que esos envases y todo ese plástico se pueda de alguna manera transformar, reciclar, transformar en otros objetos o darles otros usos. Pero hace falta mucho más. Entonces, como ingenieros ambientales les queda la tarea por ahí, ¿verdad?, que investiguen más sobre los polímeros, que investiguen sobre las políticas, las normas que existen para contrarrestar todo este impacto, y cuáles son las formas de bioremediación que puedan existir para el PET. Bueno, también por ahí, ¿verdad?, ya como tips queda, por ahí también están el uso de energías ya limpias, ¿no? Que de alguna manera también contribuyen, y también por ahí el uso de plásticos biodegradables. Investiguen por ahí qué tanto, ¿verdad?, qué tanto puede ser una solución el uso de plásticos biodegradables, que también ya se suena mucho, pueden investigar, y qué tan viable es toda esa tecnología, ¿verdad? Algunos no están tan convencidos de que sea la solución, pero bueno, es una forma también, ¿no? Entonces, jóvenes, yo les agradezco mucho por su atención y nos estamos viendo para un próximo video. Que tengan un buen día.